El problema fundamental en lo que hace específicamente al tipo de reconstrucción histórica que ofrece Roy es que los aportes en este terreno se van a revelar más bien endebles. La gran revelación que resulta de todo este desarrollo filosófico es, como vemos, el descubrimiento del krausismo, que fue en verdad una corriente de pensamiento marginal tanto en Europa como América Latina, y cuya importancia Roy va a tener así que sobredimensionar. De hecho, él mismo no tuvo ninguna entidad propia, se trataba en realidad de una versión algo degradada del idealismo alemán decimonónico. En suma, cuando Roy busca descubrir dónde estaría esa auténtica expresión nacional o latinoamericana, termina encontrándola en algo que está, sin embargo, demasiado de lejos de tener la dimensión que él pretende conferirle. Por otro lado, dicho autor no parece demasiado perplejo que su búsqueda de la esencia última del pensamiento latinoamericano lo termine remitiendo a una figura como Krause, quien probablemente conociera poco o nada respecto de América Latina, de su historia, de su cultura, etcétera. El punto de todos modos es que más allá de las objeciones a las que puedan dar sus relatos, lo que se descubre allí son en realidad problemas más profundos de orden teórico-metodológico, que es lo que vamos a analizar en lo que sigue. El tipo de reconstrucción histórica que ofrece el latinoamericanismo se reduce al rastreo en el pasado de los supuestos antecedentes de sus propias ideas, que no es sino lo que Skinner llamaba la mitología de la prolepsis. Lo que se hace, de hecho, es proyectar las propias ideas sobre los autores del pasado, hacerles decir a esto lo que ellos mismos piensan, y esto conllevará a su vez toda una serie de mitologías o falacias metodológicas. El primero de estos problemas metodológicos se refiere al esquematismo de su marco. Las reconstrucciones históricas fundadas en los supuestos propios de la filosofía latinoamericana siguen todas un mismo patrón. La historia del pensamiento latinoamericano aparecerá desde esta perspectiva como una oscilación permanente entre positivismo y espiritualismo, es decir, entre aquellas figuras intelectuales presas de las categorías mentales europeas y aquellos pensadores más influidos por el espiritualismo y más proclives, supuestamente entonces, a comprender el auténtico ser nacional que luego se va a expandir, como vimos, en el ser latinoamericano. Toda forma de pensamiento habrá de inscribirse necesariamente dentro de una u otra categoría. Tales esquematismos se encontraban de hecho ya implícitos bajo distintas denominaciones: iluminismo versus romanticismo, mecanicismo versus organicismo, cosmopolitismo versus nacionalismo, etc., en la vieja historia de ideas. Alberini, del que ya hablamos, por ejemplo, y a quien Roy reivindica como uno de los precursores del latinoamericanismo, nos da un buen ejemplo de ello. En sus estudios sobre el pensamiento doctrinario francés, Alberini asignaba porcentajes relativos a los distintos autores dentro de la grilla de coordenadas iluminismo-romanticismo. Entonces va a afirmar, por ejemplo, que tal autor era 80% romántico y 20% iluminista. Tal otro, en cambio, 40% romántico y 60% ilustrado, y así sucesivamente. Tal metodología vuelve a la investigación histórica a una tarea escasamente estimulante, en la medida en que los resultados serán siempre predecibles. Lo que vamos a hallar siempre son formas de pensamiento, o bien más acordes al ser propio, o bien más extrañas a él. La única discusión a la que puede dar lugar este esquema interpretativo es, eventualmente, acerca de dónde cabría situar
el pensamiento de una época de un autor determinado dentro de esta grilla clasificatoria. Y ahí se agota toda posibilidad de análisis. Llegado el caso, algunos van a decir que tal autor o tal corriente de pensamiento era un poco más auténtico, otros que no lo eran tanto, que era más bien mentalmente foráneo y así sucesivamente. Pero bueno, mucho más no se puede decir al respecto. En última instancia, esta perspectiva elimina la historia misma, la cual giraría todo en torno a un patrón establecido de antemano y en cuyos marcos las únicas diferencias que se pueden establecer son de orden cuantitativo, como vimos en el caso de Alberini. En consecuencia de la investigación histórica no podrá surgir nada que no sepamos de antemano, salvo precisiones de tipo fáctico, empírico, como ser si tal o cual pensador se encontraba más acá o más allá dentro del eje de coordenadas autenticidad, alienación, o en positivismo, espiritualismo, iluminismo, romanticismo, etc. Pero nada de orden conceptual. Algo más grave aún es que la necesidad de hacer encajar todas las diversas formas de pensamiento dentro de esta grilla conlleva de forma inevitable un proceso de selectividad y en definitiva un alto grado de arbitrariedad. Para tomar el caso de aquella figura que será postulada por Roy como una especie de hito fundacional del pensamiento latinoamericanista, es decir, Alberdi, está claro que presentar sus ideas como tales obliga a producir una cierta operación sobre su obra y su pensamiento claramente arbitrario. Bueno, como vimos, Roy y sus seguidores toman como base para ello el escrito de 1840, en donde habla en efecto de la necesidad de una filosofía americana. Sin embargo, tan pronto como se profundiza solo un poco en el análisis de tal obra, se puede descubrir que su idea de esa filosofía americana no tenía nada en común con lo que con el latinoamericanismo que surge un siglo más tarde. De hecho, se pueden encontrar en él afirmaciones opuestas a las ideas que Roy le atribuye, es decir, racionalistas, europeístas, etcétera, etcétera. Y bueno, les leo una cita tomada de ese libro. El pueblo de Europa, que por las formas de su inteligencia y su carácter está destinado a presidir la educación de estos países, es sin contradicción la Francia. El mediodía mismo de la Europa le pertenece bajo este aspecto, y nosotros, también meridionales de origen y de situación, pertenecemos de derecho a su iniciativa inteligente. Roy decide así simplemente ignorar todo aquello que no se condice con su perspectiva para concentrarse exclusivamente en aquellas frases de Alberdi que así descontextualizadas podrían interpretarse como anticipando el tipo de discurso que él se propone rescatar. Por otro lado, al enfocarse exclusivamente en ese escrito suyo, el cual era en realidad un texto muy menor dentro de su producción, conlleva que de hecho se trata de un curso que nunca se dictó. Bueno, como decía, el enfocarse en este texto conlleva un recorte demasiado drástico de la obra y del pensamiento alberdiano. Bueno, en definitiva, Roy que incurre aquí en lo que Skinner llama la mitología de las doctrinas, por la cual busca dotársele al autor o autora en cuestión de un sistema de pensamiento que en realidad nunca existió como tal. Esto es, escribir sus ideas dentro de aquel modelo al que supuestamente éstas se ceñirían. Ahora bien, tan pronto como se descubre que en la obra de dicho autor o autora se descubre todo aquello que no encaja dentro de ese modelo, o bien se lo descarta, es decir, afirmando que no formaría parte de su supuesto núcleo doctrinario, o bien se lo atribuye a contradicciones suyas, es decir, que se trataría de un pensador inconsistente que combina ideas provenientes de modelos incompatibles entre sí.
Los modelos, los esquemas de partida resultan así siempre irrefutables. Si las ideas de los autores analizados no se adecúan a ellos, el problema sería de los autores, no de los modelos. No existe lugar alguno a la sospecha de que quizá tales supuestas incongruencias nos podrían estar revelando no que las ideas de tales autores o autoras fueron inconsistentes, sino más simplemente que son los marcos desde los que se los aborda los incongruentes, es decir, no serían los apropiados para comprender discursos complejos que no se dejan ceñir a tales esquemas simplistas. Estos anacronismos conceptuales son de hecho característicos en las reconstrucciones históricas propias a la filosofía latinoamericanista. Es un recurso sistemático en ello. El esquematismo de esta perspectiva histórica, fundado en antinomias eternas o cuasi eternas, lleva de manera necesaria a homogeneizar la historia del pensamiento y unificar bajo una misma etiqueta formas de pensamiento muy diversas entre sí. Dentro de dichos esquemas no hay forma de descubrir, por ejemplo, qué separaba al pensamiento romántico del siglo XIX del espiritualismo del siglo XX, salvo, como vimos, cuestiones de grado de orden meramente empírico. Desde esta perspectiva, ambos formarían parte de una misma línea de pensamiento, perdiéndose de vista el hecho de que, como vimos en el curso sobre Foucault, el romanticismo decimonónico y el espiritualismo historicista del siglo XX participaban ya respectivamente de horizontes conceptuales completamente diversos, que el suelo de saberes sobre el cual cada uno se fundaba se había alterado profundamente. Roy en realidad retoma la idea de Dilthey de horizonte de comprensión, la cual refiere a universos epocales, pero los deshistoriza situándolos en un plano antropológico. Es lo que él llama los a priores antropológicos. Y así redefinidos, estos horizontes de comprensión se van a ver reducidos en su obra a dos fundamentales: el discurso opresor y el discurso emancipador, los cuales expresarían a su vez dos proyectos opuestos y cuyo antagonismo atravesaría toda la historia intelectual occidental. Por debajo de esta antinomia entonces subyace una cierta teleología histórica. La lucha entre principios opuestos tiene una meta presupuesta, un fin hacia el cual todo este proceso se dirige, o al menos debería dirigirse. El supuesto implícito allí es la existencia de una suerte de complicidad secreta entre hechos y valores, la idea de una suerte de armonía preestablecida entre el desenvolvimiento espontáneo de la historia y el propio proyecto político, los principios a los cuales estos autores o autoras dicen adherir. En definitiva, para esta corriente historicista, del propio estudio de la historia se desprendería ya una ética y, en definitiva, un programa político definido. Esta no es un devenir ciego, sino que porta un sentido, participa no del orden del cronos, sino del kairos, el tiempo significativo. Sin embargo, para entonces, estas visiones teleológicas de la historia, que eran propias del siglo XIX, habían ya perdido su suelo conceptual, lo que, como veremos en las partes siguientes, va a generar inevitables tensiones e incongruencias dentro de este tipo de discurso.